Solo quedan 2 horas y media. La voz de Sofía sonaba pegajosa, seductora. Al oír la voz de su marido desde el otro lado de la puerta entreabierta del dormitorio principal, el cuerpo de Elena se congeló. Habían pasado apenas 30 minutos desde que ella, de camino al aeropuerto, había vuelto a casa a por el móvil. Tras ver unos zapatos de mujer desconocidos en el recibidor, avanzó conteniendo la respiración y, al asomarse al dormitorio, fue testigo de una escena que jamás podría olvidar. Su marido, con quien había compartido 20 años de su vida, susurraba al oído de su joven secretaria mientras la abrazaba. La conversación entre ambos encerraba una verdad espantosa. Con manos temblorosas, Elena levantó su teléfono, pulsó el botón de grabar, y en ese instante, aún no era consciente de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Antes de empezar con la historia, a todos los que se suscriben y le dan a me gusta, les deseo mucha suerte. En la última planta de la sede de Farmacéutica Soler, en pleno Paseo de la Castellana de Madrid, un silencio pesado, inusual, reinaba en el despacho de la presidenta. Eran poco más de las 3 de la tarde y la antesala del despacho estaba completamente vacía. Ni siquiera las secretarias ocupaban sus puestos. Frente a la puerta solo había una persona. Javier, el vicepresidente de Farmacéutica Soler. Se tomó un momento para calmar la respiración y ajustarse la corbata. En su rostro, la habitual sonrisa de confianza había sido reemplazada por una tensión palpable. Hoy era el día que llevaba tanto tiempo preparando. Un día crucial en el que debía convencer a su suegra y presidenta de la compañía, Isabel, para que le cediera el control de la empresa. El sonido de sus nudillos resonó en la puerta. «Adelante». Una voz clara y firme, impropia de sus 78 años, le respondió desde el interior. Cuando Javier abrió la puerta, Isabel, que estaba de pie frente al enorme ventanal, se giró lentamente. Su mirada seguía siendo tan afilada como siempre, y su postura erguida reflejaba la autoridad de la mujer de hierro que había levantado Farmacéutica Soler desde la nada. «¿Me llamabas, Isabel?» La voz de Javier sonó un tono más grave de lo habitual. Isabel lo observó en silencio por un instante antes de señalar el sofá. «Siéntate. Creo que hoy tendremos una larga conversación». En cuanto se sentaron uno frente al otro, un pesado silencio llenó la sala. Isabel deslizó una carpeta de documentos sobre la mesa de centro, hacia Javier. En la portada se leía claramente: «Plan de sucesión de la dirección. He leído con atención el plan que presentaste». La voz de Isabel era impasible, sin rastro de emoción. Javier tragó saliva, esperando las siguientes palabras de su suegra. «Realmente meticuloso. Has detallado un escenario donde yo me retiro y tú asumes la presidencia. Isabel, eso es». «Déjame terminar», lo interrumpió Isabel levantando una mano. Su expresión era indescifrable, ni fría ni cálida, simplemente sumida en una profunda reflexión. «Hace ya 20 años que entraste en esta empresa. Desde que te casaste con Elena, has trabajado a mi lado sin descanso. Y reconozco tu talento. Nadie maneja las finanzas como tú. Y el negocio internacional ha crecido enormemente bajo tu dirección». Pero Isabel hizo una pausa, mirando por la ventana. Más allá del cristal, la luz del sol primaveral se rompía sobre el centro de Madrid. «Pero, Javier, la dirección de una empresa no consiste solo en ser bueno con los números. Esta compañía la levantamos mi marido y yo con nuestras propias manos. Cada uno de nuestros empleados es como de la familia». Las manos de Javier temblaron ligeramente. Apretó los puños para ocultarlo. «No ignoro en absoluto todo lo que has conseguido. Pero los tiempos han cambiado. Ahora necesitamos ser competitivos a nivel global. Si miras el plan que he preparado». «Sí, no te falta razón», asintió Isabel. Un destello de esperanza brilló en los ojos de Javier. «Sin embargo, te falta una cosa». «¿Qué es lo que me falta?» «Confianza. Confianza». Esa única palabra pareció helar el aire del despacho. Isabel sacó otro sobre de un cajón. Contenía los extractos de las transferencias a cuentas en el extranjero que Javier había realizado en los últimos 3 meses. «¿Puedes explicarme qué es esto?» El rostro de Javier palideció. Cogió los papeles a toda prisa y los hojeó. El sudor frío comenzó a perlar su frente. «¿Cómo? ¿Creías que he mantenido esta empresa a flote hasta mi edad solo por suerte? ¿Pensabas que no me daría cuenta de lo que tramabas a mis espaldas?» La voz de Isabel se tornó afilada por primera vez. Se levantó lentamente y caminó hacia la ventana. «Al principio confié en ti. Creí que amabas a mi hija y que te desvivías por la empresa. Pero eres demasiado ambicioso. Y esa ambición, al final, será tu perdición». Javier se levantó de un salto y se acercó a su suegra. «Presidenta, es un malentendido. Ese dinero era para...». «Basta», le cortó Isabel,
levantando la mano. De repente, su rostro se contrajo de dolor. Se llevó una mano al pecho y se tambaleó. «Isabel». Javier corrió a sostenerla. Pero su mirada era extrañamente fría. Isabel, con la respiración entrecortada, lo miró desde abajo. «Javier, ¿acaso tú?» No pudo terminar la frase. Se desplomó en el suelo. Javier la observó por un momento antes de coger lentamente el teléfono. Pero sus movimientos al llamar a una ambulancia eran anormalmente lentos. «Hola, emergencias». Desde Farmacéutica Soler. La presidenta se ha desmayado. Tras colgar, Javier se arrodilló junto a su suegra inconsciente. Y en voz baja, susurró: «Isabel, yo no quería que esto acabase así, pero fuiste tú la que cruzó la línea». Cuando llegaron los sanitarios, Javier había vuelto a adoptar el papel del yerno perfecto. Con expresión preocupada, ayudó a subir a su suegra a la ambulancia, montándose con ella. Su actuación fue tan natural que nadie sospechó nada. De camino al hospital, en la ambulancia, Isabel recuperó brevemente la conciencia. A través de la mascarilla de oxígeno, vio el rostro de Javier. Seguía mostrando una expresión de preocupación, pero sus ojos brillaban con una frialdad gélida. «¿Se encuentra bien, Isabel? Ya casi llegamos al hospital». Isabel quiso hablar, pero no le salía la voz. Tan solo pudo agarrar con su mano temblorosa la muñeca de Javier. Su agarre era desesperado, pero Javier, fingiendo no darse cuenta, se limitó a acariciarle la mano con suavidad. Al llegar al hospital, Isabel fue trasladada de inmediato a urgencias. El médico diagnosticó un infarto agudo de miocardio. Por suerte, su vida no corría peligro, pero necesitaría reposo absoluto en el futuro. Javier llamó inmediatamente a su esposa, Elena. «Cariño, tu madre se ha desmayado de repente. Estamos en el hospital. Ven rápido». Tras colgar, Javier se sentó en una silla frente a urgencias y dejó escapar un profundo suspiro. Por fuera, parecía el yerno preocupado, pero en su mente ya se arremolinaban otros cálculos. «Ahora empieza todo. Con mi suegra incapacitada, alguien tiene que dirigir la empresa. Y esa persona soy yo». Aquella larga conversación en el despacho, el repentino desmayo. Todo parecía una coincidencia. Pero, ¿lo era realmente? La verdad que solo Javier conocía se ocultaba tras su fría sonrisa. Cuando Elena llegó al hospital, angustiada, Javier la recibió con la máscara del marido perfecto. «Cariño, mamá ya está estable. No te preocupes demasiado». Pero al abrazar a su marido, Elena sintió una inexplicable inquietud. El hecho de que su madre hubiera estado a solas con él justo antes de desmayarse, y la calma excesiva de su marido, le revolvían algo en el fondo de su alma. Dentro de urgencias, Isabel, en su tenue estado de conciencia, buscaba a su hija. Tenía algo que decirle, pero esas palabras, por ahora, solo existían en su corazón. Esa noche, el despacho de la presidenta de Farmacéutica Soler volvió a sumirse en la oscuridad. En la sala vacía solo quedaban los ecos de la tensa conversación de la tarde. El plan de sucesión de la dirección seguía sobre la mesa, y a su lado, el bolígrafo que Javier había dejado. En la UCI del hospital, el rostro dormido de Isabel parecía tranquilo, pero en sus sueños, la fría mirada de su yerno aparecía una y otra vez. Y ella lo sabía. Sabía que esto no era el final, sino solo el principio. En la unidad de cuidados intensivos del hospital, solo se oía el sonido rítmico de los monitores médicos. 4 días después de sufrir el infarto, el estado de Isabel parecía mejorar lentamente. Pero aquello no era más que la calma que precede a la tormenta. Elena no se apartaba del lado de su madre ni un instante. A sus 46 años, frente a su madre, seguía siendo una niña. Le sujetaba con fuerza la mano, que, a diferencia de antes, estaba fría y delgada. «Mamá, estoy aquí. Elena está a tu lado, no te preocupes». La voz de Elena temblaba. Nunca había visto a su madre, fuerte como el acero, tan vulnerable. La mujer de hierro que había levantado Farmacéutica Soler, la indomable Isabel, ahora dependía de un soporte vital. Javier hablaba con el médico fuera de la habitación. Su expresión era seria, pero los movimientos de su mano al consultar el móvil eran extrañamente rápidos. «Doctor, ¿cómo se encuentra la presidenta?» «Verá, vicepresidente. Al principio parecía estabilizarse, pero desde esta madrugada ha vuelto a empeorar. Su función cardíaca está disminuyendo rápidamente». Al oír las palabras del médico, Javier frunció el ceño, pero era imposible saber si era por una preocupación genuina. «Hagan todo lo posible. El coste no es un problema». «Sí. Haremos cuanto esté en nuestra mano». Cuando el médico se fue, Javier se quedó un momento en el pasillo.
pensativo. Su móvil no dejaba de recibir mensajes de los directivos de la empresa. La noticia del empeoramiento de la presidenta ya había empezado a sembrar la inquietud en la compañía. Dentro de la habitación, Isabel abrió los ojos de repente. Había recuperado la conciencia, aunque fuera de forma tenue. Elena se acercó rápidamente al rostro de su madre. «Mamá, ¿estás despierta?» «Soy yo, Elena». Los labios de Isabel se movieron ligeramente. Su voz era apenas un susurro inaudible. Elena acercó su oído a la boca de su madre. «Elena». «Sí, mamá, te escucho». Isabel, como si reuniera todas sus fuerzas, apretó la mano de su hija. Su agarre era desesperado. «No. No te fíes demasiado de tu marido». Los ojos de Elena se abrieron de par en par. No entendía qué quería decir su madre. «Mamá, ¿qué dices?» «La gente cambia ante la ambición». La voz de Isabel se fue apagando, pero su mirada era lúcida. Como si tuviera algo urgente que transmitirle a su hija, siguió moviendo los labios, la empresa, los papeles. La caja fuerte. Sin poder terminar la frase, Isabel volvió a cerrar los ojos. Elena, desconcertada, llamó a su madre, pero parecía haber perdido de nuevo la conciencia. Justo en ese momento, Javier entró en la habitación. «Cariño, ¿mamá se ha despertado?» «Sí». Ha abierto los ojos un momento, pero ha dicho cosas extrañas, y Elena dudó si contarle a su marido lo que su madre